Escogí nutrición precisamente porque tuve anorexia nerviosa en mi pasado, pesé 39 kilos, midiendo unos 69 metros. A mis 13 años ya pues tenía desnutrición, ya tenía las 5 enfermedades que me generaron después de ahí, entre ellas pues lo que es inicios de resistencia a la insulina por los atracones, colon irritable, hipotiroidismo, epilepsia. Iba por malos caminos, pero ahora veo que eso Dios lo puso en mí como para hacer lo que hago, ¿sabes? Entonces desde ahí empecé a estudiar nutrición y aplicarla en mí para, para ver qué tan cierto era, y pues también eso me llevó a un camino de un autodescubrimiento muy bonito que me permitió incluso sanar las enfermedades, mejorar mis entornos. Entrar al gimnasio también me hizo crear mucho lo que es la voluntad, la disciplina, y ahora pues me dedico a enseñárselo a los demás y a darlo y autotrascenderlo después de haberme ya autorrealizado en ese aspecto, dárselo a los demás para que vivan una vida más ordenada, más equilibrada, y ahora pues conociendo a Dios más casta, se podría decir, más orden, ¿no? Dios es orden. Entonces, eso es lo que hago ahora y lo mezclo todo. Dentro de tu narración y tus palabras escuchamos mucho Dios. Tienes una vocación muy bonita, y cuéntanos un poco cómo te encontraste con esa vocación, cómo llegó Dios a tu vida. Y bueno, yo creo que también como le pasó como a la historia del padre Donald Calloway, que éramos, pues yo era muy jodido a nivel de, tenía muchas inclinaciones, concupiscencias, ¿sí? Mucho lo que era en la parte de que probaba drogas, en la parte de las concupiscencias carnales a nivel del sexo, tenía un dolor, una herida muy grande. La parte de lo que es las fiestas, los entornos malsanos, entre esas pues la verdad como un necio y agnóstico que era hasta 2023, yo lo conocí en un retiro al cual fui engañado. O sea, un amigo me llevó engañado, más o menos 1 año y medio me había dicho que vaya al retiro, y yo nunca le había hecho caso. O sea, como que sí, le decía y ya. Pero ya un día como que me cansé y dije, ay, ya, como que para que no me moleste más. Entonces le dije, bueno, listo, pero si vas vos, yo voy. El hecho es que después de esa vida como muy desordenada, donde te sentías vacío, donde tenías pues de todo, tenías dinero, tenías supuestamente buenas relaciones, te encontrabas como viviendo una vida normal aparentemente, pero pues con obviamente tu doble cara, pues en mi caso, promoviendo la salud y por otro lado por fuera haciéndome daño a mi templo, a mi cuerpo que Dios me dio. Entonces ya era mucho como que ya la ansiedad y la continua como depresión que sentía al no ver un propósito en mi vida. Entonces acerté en ir a este retiro. Mi amigo me abandonó porque él ya había ido y me dejó ir solo prácticamente. Desde el primer momento que yo fui, empezaron a suceder cosas como muy extrañas. Entre ellas, pues, fuimos a pagar el retiro y me dice la persona, yo le digo, ¿tiene para pagarle por Bancolombia? No. ¿Por Nequi? No. Pero acá atrás hay un cajero. Ah, bueno, listo. Fuimos al cajero. Anteriormente a eso, mi amigo me había dicho, a partir de que salgamos de la puerta, el diablo no va a querer que tú vayas. Y yo pues obviamente no creía en el diablo. Ya le dije, calla, supersticioso, que ni sé qué. Cuando fuimos allá y ya, o sea, una señora retiró normal, llegó mi turno y ya no sirvió el cajero, se dañó. Y entonces yo y mi amigo me quedaba viendo como que, y yo como que ahí ya empecé a sentir como miedo. Entonces, ¿qué te digo? Ya después de eso, fuimos a otro corresponsal, también como que nos demoramos mucho atendiendo.
Después llegó otra persona y ya no había para retirar. Y bueno, alcanzamos a retirar y pagué el retiro. Mi amigo no lo pagó. Fui allá y me estrellé porque Dios, o sea, me desmayé. O sea, fue una cosa muy, muy, muy rara. Y yo pues no entendía nada, pero o sea, me sentía muy bien. Y todas las heridas como que tenía con mi padre, con algunas personas que me habían hecho daño en el pasado y a quien también había hecho daño yo, pues ese día en el retiro, la verdad, con lazos de amor mariano fue, y ese día tocó mi corazón Dios, y yo ahí empecé como que a entender esa parte espiritual, pero dije, tal vez que es muy duro seguirlo a él. Y entonces tenía mucho miedo, porque pues yo nunca he hecho las cosas así como a medias, pero yo sabía que ahí estaba el camino, ¿sabes? Ahí era la verdad. Y en esa experiencia pues fue como empecé a conocer de Dios. Pero ya como tal que dije, es que Dios me salvó, fue cuando estuve en la UCI, hace unos 6 meses más o menos. Literal, o sea, yo estaba saturando 29%, lo normal es más arriba de 95%. En la PAFI la tenían 67, lo normal es mayor a 350. Yo estaba en estado premortem según los médicos y prácticamente ya mi madre, mi padre me estaban entregando a Dios en la iglesia, ¿sabes? Pasaron muchas cosas que tú dices que no son normales y no son de este mundo. Hasta que cuando estaba ahí tuve una visión muy fuerte y después de que me sentía muy cansado, estuve 14 días intubado. Y ahí empecé ya a tomármelo más en serio y a mezclarlo, e intentar mezclarlo con mi vocación, ¿no? Que es pues la nutrición. David, como nutricionista, ¿cómo integras día a día tu fe en tu práctica profesional? Yo creo que hago mucho énfasis como en Santa Hildegarda. Me gusta muchísimo esa santa porque ella miraba la vida en una forma muy íntegra. Es decir, yo antes me enfocaba mucho más en el exterior, en el físico, ¿sabes? En todo este mundo de fitness. Es muy de apariencias, lastimosamente. Pero hay veces que incluso a mí me pasó que tú empiezas a cambiar tu apariencia sin cambiar lo que hay dentro. Y entonces te empiezas a validar con eso y todo, como yo lo hice alguna vez. Desde que conocí a Dios y también a esta santa que me ha guiado mucho en este proceso, he visto más profundamente las cosas porque, como dice San Juan Pablo II, el cuerpo es el único instrumento que hace visible lo invisible. Es decir, que lo que hay dentro tuyo, tu cuerpo lo exterioriza y lo materializa. Entonces, esto me gustó mucho porque hay veces que esas heridas nos llevan a hacer las cosas que hacemos en nuestra vida y que no solo nos repercuten en una enfermedad, en sentirnos, no sé, en engordarnos o en sentirnos mal, que influye, claro está, porque como dice Dios, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y por ello pues tienes que cuidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí lo estarías tú honrando a Dios, honrando su creación y respetándote a ti mismo. Entonces, desde que empecé pues a conocer más de Dios, lo veo más a profundidad el tema de lo que es simplemente un cambio corporal que muchas veces está guiado por una herida. Pregúntate cuántas veces ves personas en el gimnasio a quienes le dijeron algo por su cuerpo, como a mí me pasó, por ejemplo, también con una palabra, gordito, que mi familia me la decía normalmente, pero pues no, yo en mi pensar, obvio, de niño, yo pensaba que me lo decía a mal, ¿no? Y volví al otro extremo. Entonces esas palabras hicieron que también me inclinara como para el otro lado. Y así pues Dios ha ido moldeando como mi visión ahora de lo que hago, de la vocación y también de mitigar aquellos vicios, ¿no? Que uno tiene como hombre y que a veces nos hacen
nos hace sentir perdidos, solos, en desamor. También nos hace tergiversar el tema de cómo ver a una mujer, ¿sabes? Entonces eso me ha llenado mucho el corazón para poder redirigir esa vocación, ese propósito que Dios me trajo otra vez acá a hacer, pero ya mirando solo a Él. Y no sabes qué bendiciones, pues, incluso acá un amigo que, que no creen en Dios, ¿saben? Pero luego les hablo cómo le puede ayudar y entonces encuentras tú la voluntad, el entendimiento para dejar ese vicio, ese mal hábito que te destruye a ti mismo. David, acabas de mencionar algo bien importante y es que tú compartes tu vocación, ¿sí? Compartes tu testimonio con tus pacientes, ¿sí? Con tus pacientes, con tus amigos. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? A diferencia de lo que yo pensaba antes, de que yo, por ejemplo, imagínate tú decirle a tu paciente, no, es que yo tenía una adicción al sexo, no, es que yo tenía un problema con las mujeres, no, es que yo fumaba drogas, yo, ¿qué más? ¿Qué más hacía? Bueno, fui anoréxico, me validaba con mi cuerpo, de alcohol cada fin de semana. Entonces, yo al inicio dije, no, voy a perder mis pacientes, mi gente. Pero no creas, o sea, Dios nos llama a eso, Dios nos llama a ser testimonios de eso, de vida, y de cómo Él te puede literalmente quitar el hombre viejo, la mujer vieja, y renovarte desde tu corazón, desde tu interior. Y entonces he conectado demasiado, más que antes, o sea, es increíble porque Dios mismo me ha enviado mucha gente que también está en ese proceso de crecimiento espiritual y eso no sabes cuánto ayuda a forjar el hombre de alto valor, la mujer de alto valor, que se respeta a ella misma, que honra a Dios, que vive una vida como Dios la enseñó, ordenada. Bueno, nos has comentado un poco de tu historia, donde has pasado por unas crisis tanto de fe, digámoslo así, donde no conocías a Dios, no creías en Él tal vez, y también de salud. ¿Qué les podemos decir a esas personas que están atravesando por estas crisis, sea de fe o de salud? La, la fe es creer sin ver. Y es que a Dios no lo puedes entender con tu entendimiento humano, sino que lo tienes es que sentir. Pero la gran pregunta es que muchas personas están peleadas con Dios por heridas con su familia, con sus padres. Por ejemplo, yo nunca miraba a Dios por la herida tan grande que tenía con mi padre de la tierra. Entonces para mí no había como un modelo como de respeto, ¿sabes? No, y por eso era rebelde. Entonces no lo conocí por Dios mismo, o sea, como tal, no llegué a Dios por Él, sino que llegué a Dios por María. Entonces, por eso me consagré a ella y ella me llevó por ese camino para enseñarme el amor que tiene una madre, quien más amó a su hijo, para que yo lo pueda conocer y llegue a Él. ¿Qué les digo? Que tengan fe y que se den la oportunidad de conocer. O sea, que dejen la soberbia, porque también es que es muy normal eso, pero hay que dejar la soberbia y dar paso a ser dóciles de corazón, a tener más humildad y no sobrepensarlo mucho, porque también eso mismo te va a hacer generar barreras con él. Entonces, abrirse a él, dejar la soberbia y conocerlo. ¿Por qué? Porque nunca vas a amar a lo que no conoces. Entonces tú tienes un novio, una novia, pero tú lo conoces a él y ya no lo amas de repente. Entonces tú vas, pasas tiempo con él, te das la oportunidad de conocerlo, conoces lo bueno, lo malo, en Dios todo es bueno. Y ahí lo empiezas a amar, pero desde esa decisión. Por eso Él nos dio libre albedrío. Él no nos obliga a amarlo, porque eso no sería amor. Pero si tú tocaste fondo, si tú estás mal, si tú te encuentras mal, quizá el llamado ese sea para que tú te abras a Él, a conocerle. Qué lindo mensaje que realmente no es solamente para quienes están en crisis, sino que realmente creo que es para todos los que nos están escuchando el día de hoy. David, después de ese mensaje, quiero que nos cuentes un poquito o nos digas cuáles son los hábitos espirituales
o las prácticas que tú recomendarías para que fortalezcamos esa relación con Dios, para que fortalezcamos mucho más nuestra fe? A ver, los hábitos o las prácticas que yo recomendaría, bueno, primero yo lo integro como de mucho de mi área física, mental y espiritual, ¿no? Porque son áreas muy, muy importantes para tu desarrollo personal. Entonces yo madrugo 5 a.m., 6 a.m., doy gracias a Dios, hago una grabación vocal o el rosario, que ahora pues lo estoy implementando mucho. De ahí voy al gym, conecto con mi parte física, ¿sí? O escribo antes también algunas veces, conecto con mi parte física, me activo, de ahí llego y trabajo o vuelvo a leer un poquito más. Trabajo hasta más o menos la 1, obviamente cuidando lo que comes, porque eso también incluso en la salud corporal influye en cómo tú tanto te conectas a nivel espiritual. Si tú tienes un cuerpo enfermo y todo eso, no puedes conectar tanto a nivel espiritual, y eso yo me he dado cuenta porque he estado en la enfermedad y he estado sin la enfermedad. Entonces, eso es lo que hago yo. Los sacramentos son supremamente, o sea, una base brutalmente importante para esta vida en unión con Dios. La gente, y me incluyo, no conocía muy bien para qué son los sacramentos, no conocía muy bien qué es lo que hacen, ¿no? ¿Por qué una hostia, ¿sabes? Pero una vez tú empiezas a conocer más de Dios, empiezas a entender quién está ahí y empiezas a ver no con ojos de la carne, sino con ojos espirituales, esto que llamas vida y que la verdad no es la vida real. La vida real es aquella que está detrás de esto. Y tengo la oportunidad pues de decir que vengo de un juicio y que estuve en un juicio y que vi demonios y que alguien se debatía mi alma, ¿sabes? Entonces, la realidad es lo que no ves, y hay batallas espirituales que todos tenemos cada día, pero que esas prácticas, el estar más en comunión, en los entornos, también el no frecuentar entornos que te lleven a tu autodestrucción, a tu baja edificación, sino que el rodearte de personas que te hagan crecer en todos los aspectos, a nivel financiero, espiritual, ¿sabes? A nivel mental. Que no te hagan quedar en la comodidad, que eso es lo que quiere el diablo básicamente, para que tú no progreses. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar radicalmente esto, tu vida cambia, o sea, cambia o cambia. Y eso es como lo que más es, ¿no? Lectura de los santos, son personas muy virtuosas que Dios mío, o sea, son como más o menos unos modelos muy interesantes. Por ejemplo, cómo ser un buen hombre. Ve y lee a San José, síguelo a él, qué es lo que dice él, incluso Papá Dios, Jesús, o sea, el mayor hombre virtuoso de la vida, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es como más que todo para estar en continua intimidad, ¿no? Y pues eso también, la intimidad y la soledad es muy importante a la hora de conectar con Dios. Tú no escuchas a Dios en el ruido. El diablo quiere mantenerte ahí, mantenerte en los placeres, en el ruido, en básicamente las distracciones, porque él sabe que no puede matar a Dios ni nada de eso, pero sí puede alejarte de él. Entonces, ¿con qué te aleja? Con los vicios, con los placeres, con los hábitos malos. Por eso él nos lleva a caminar por la senda estrecha. Si tú quieres realmente conectar a nivel espiritual, haz lo contrario de lo que todos ahora hacen. Entonces ahí vas por la senda estrecha y puedes conectar más con él. David, lastimosamente el tiempo es súper corto en nuestro programa, pero nos gustaría como cerrar un poquito esa entrevista con ese versículo o esa enseñanza de Jesús que marcó tu vida. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, le oró a Dios y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no sabía que ese era un versículo porque apenas me había como convertido en ese momento, pero yo cuando estaba en la UCI
literalmente estaba muy cansado, me sentía muy cansado. No veía lo normal, ¿sabes? ¿Y qué te digo? Y entonces yo le dije eso a Dios. Cuando empecé a ver demonios, le dije eso mismo a Dios. Le dije, no, yo no te quiero ver. Papá Dios, ayúdame. Y pues que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento yo sentí que renuncié a mí mismo. Y fue cuando tuve una visión, y de hecho aquí está, la voy a mostrar porque, o sea, es increíble lo que vi. Y al pintar, al levantarme la pinté, ¿ya? Y entonces eh, fue cuando entendí que Dios, aquí por ejemplo, yo pensé que era este niño, que el rosario, yo entendí a mi mamá que me burlaba mucho de ella porque hacía el rosario, ¿sabes? Antes, y yo entendí que mucha gente estaba orando muchísima por mí, y que todavía no era hora o momento de seguir el camino de Dios. Entonces empezó todo a mejorar, fue de la nada, así como bajé, ya me habían pronado 3 veces, ya en ese momento subió la PAFI, subió todo y empezó, bueno, unas cosas también pasaron con un padre, con el Santísimo, acá afuera con mis familiares, y entonces ahí entendí que yo tenía que volver. Y llego y me despierto y como más de 1000 personas orando, o sea, la oración es demasiado fuerte y demasiado poderosa, y por eso es que es un arma brutal el rosario, ¿sabes? El diablo existe y me ha molestado en muchas ocasiones, pero quizá porque estamos muy como metidos en esto que pensamos que es la vida, no lo vemos. Y ese es el versículo más lindo, y cuando yo salí de ahí, Filipenses 4:13 me dio la fuerza de decir que siempre Dios estaba ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces salí de ahí con una depresión brutal, perdí como 11 kilos en 14 días, y de ahí ya, o sea, con ese versículo, con mucha intimidad con Dios y con mucho trabajo pues también, otra vez volví a ser quien soy, pero un poco mejor. Gracias David por acompañarnos el día de hoy, por compartir con todos nosotros y los oyentes tu historia, tu mensaje de vida y realmente lo inspirador que es el hecho de conocer a Jesús, estar con Él y fortalecer nuestra fe. Gracias a ti, gracias a todos acá, el equipo, que Dios los bendiga, que sigan el camino de la fe, que en serio es brutal, es hermoso, y nada, para servir, estoy para servir. Muchas gracias.